voy a explicar cómo un chaval que fregaba platos puede generar suficiente dinero como para comprarse un Bugatti. Vendía llantas, neumáticos, vendía carcasas de móvil que importaba de China cuando tenía 15 años o 14 años. Today, I woke up, I was running in Bugatti. Yo máquinas, bienvenidos aquí a otro vídeo. Vamos a darle caña, tenemos un día absolutamente increíble aquí en Miami y hoy os voy a hablar de la historia detrás de la compra, cómo me compré mi primer Bugatti, mi primer hypercar. Y en este vídeo no solo os voy a contar cómo me lo compré, la historia detrás del coche, sino que también os voy a explicar cómo pude lograr ir de fregar platos, vivir en un hostal, trabajar de obrero, de camarero, a el punto en el que me puedo comprar un coche de 3,8 millones de dólares. Eso fue en 2024, hace 2 años, ¿vale? Así que no os perdáis este vídeo porque va a ser muy interesante. Y por si no me conocéis, soy Amadeo Lladós. Yo nací en España, soy español, vivo en Estados Unidos hace ya bastantes años. Empecé fregando platos, de camarero, viviendo en un hostal. Me fui de mi país, de España, con 22 años. Tengo 34 años ahora. Empecé con absolutamente cero, 33 céntimos en la cuenta de banco tenía disponibles en un momento. Acababa de meter 50 pavos y no se habían reflejado aún en la cuenta. En Australia me fui literalmente con una mochila de España a buscarme la vida a Australia, a ganarme la vida de entrenador personal, que es lo que quería hacer. Y esa es mi historia resumida. Y ahora voy a explicar en detalle cómo logré esto, ¿vale? Vamos a ir primero a la historia detrás de la compra de Bugatti y después os explicaré cómo he logrado... Bueno, casi vamos a hacerlo al revés. Os voy a explicar cómo un chaval que fregaba platos puede generar suficiente dinero como para comprarse un Bugatti. Lo voy a hacer de manera muy simple para que no es un vídeo de eso, es un vídeo de la historia del Bugatti. Soy un empleado normal y corriente como puede ser cualquiera que me estéis viendo ahora mismo. Y lo primero que hice fue no escuchar a toda la gente que tenía alrededor mío. Lo primero que me decían es que nunca podría verme así, que nunca podría tener un físico como el que tengo ahora. Eso es lo primero que me decían, ¿vale? Eso no lo escuchaba. Que nunca podría hacer eso, que nunca tendría esto. O sea, dejé de escuchar a la gente que tenía alrededor mío y me aislé totalmente. Básicamente me quedé solo en Madrid, en España. Iba al gimnasio, dejé de salir de fiesta, dejé de drogarme, dejé de beber alcohol. Entonces ya no tenía nada que hacer con mis amigos de aquel entonces y era como que estaba solo porque ya no quería participar en las actividades que hacían mis colegas en aquel entonces, ¿vale? Mi círculo. Entonces, ¿qué pasa? Te sientes como el perro verde, alguien raro, pero a mí no me molestaba. Era algo que me gustaba porque yo no quiero seguir por ese camino. Entonces, yo lo que hice en ese punto, o sea, quiero empezar diciendo que yo en ningún momento, o sea, cómo llega a comprar un Bugatti fue no queriendo comprar un Bugatti y no pensando en ser millonario. Eso es punto número 1. Cuando yo pensaba lo único en ser millonario, durante muchos años no logré llegar a ningún lado. Probé un montón de negocios de los 13 a los 20 años fallidos. Yo ya había hecho e-commerce, dropshipping, vendía llantas, neumáticos, vendía carcasas de móvil que importaba de China cuando tenía 15 años o 14 años. Te recuerdo, tengo 34. Esto es hace 20 años, ¿vale? O sea, hermano, literalmente lo probé un montón de cosas, todas fallidas, todas no me gustaban, acabé hasta los huevos de perseguir el dinero y lo que hice fue empezar a perseguir mi pasión. Dije, ya me he cansado de perseguir el dinero. Empecé a perseguir algo que me gustaba. Empecé digo, yo quiero vivir del fitness. Y para eso viajé a otro país, a Australia. Abrí un canal de YouTube y de Instagram porque como me quedé solo, no tenía nadie con quien compartir mi pasión. Solo abrí para compartir mi pasión con otras personas, para conocer otras personas que le gustaran lo mismo. Y empecé a crear contenido sin ninguna intención. No era la intención de generar dinero, sino de compartir mi pasión. 6 años después de eso... todo empieza a coger ritmo y empiezo a vivir del fitness, empiezo a vivir de ello, mi negocio online empieza a crecer, mi negocio de coaching online empieza a crecer y literalmente después simplemente más gente me veía, empieza a escalar obviamente el negocio, tuve muchos problemas de cómo atender a la gente, hubo momentos que no daba abasto, no tenía sistemas correctos puestos en marcha,
no tenía estructura correcta, una oferta correcta, no tenía una entrega correcta de los servicios, una atención correcta del cliente. Fue cosas que fui mejorando a través del tiempo, de los errores. Me salían problemas, los mejoraba, me salían problemas, los mejoraba. No era como intentaba mejorar cosas que aún no tenía problemas. Y literalmente escalé a ser millonario así. Me convertí en millonario como coach online fitness. Literalmente, a diferencia de lo que la gente se piensa, que se piensa que yo he hecho dinero enseñando a la gente a hacer dinero, eso no soy yo. Esos son los vendehumos que hay hoy en día, que hacen dinero a través de enseñar a hacer dinero. Ellos no lo han hecho. Yo me hice millonario como coach online fitness, esa es mi habilidad, el fitness, y luego la gente no paraba de preguntarme cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, y obviamente no es algo que no quería enseñar. Digo, si yo empiezo a enseñar a la gente cómo hacer esto, me van a quitar el negocio. Pero al final mi conciencia me estaba reventando, me sentía mal, no podía no hacer algo que me pedía tanto la gente y sabía cómo hacerlo. Empecé a enseñar totalmente gratis en vídeos cómo hacerlo. Empecé a enseñar totalmente gratis y empezó a crecer muchísimo. La gente empezó a tener resultados con mi contenido gratis. Me empezaron a pedir una formación, un curso. Saqué un curso hace muchos años, tuvo muchísimo éxito. Empezó a crear gente que hacía más de 10K, más de 20K. Y a día de hoy he creado un montón de millonarios. Así es como he logrado comprarme un Bugatti, ¿vale? De manera muy resumida. Ahora lo que hago es básicamente tengo una universidad, soy un life coach, enseño a la gente a crear su coaching online, a ponerse en la mejor forma física, ganar la mejor mentalidad, espiritualmente alinearse con su mejor versión, alinearse con Dios, literalmente reventarlo la vida. Eso es lo que hago actualmente. Y bueno, la historia detrás del Bugatti. Y yo creo que vamos a ir dentro porque me estoy fucking asando. Que se me olvidaba, ¿vale? Pero muy importante, tenemos el 2 de julio. 2 de julio tenemos una formación totalmente gratuita, que esto es la primera vez que lo hago. Os voy a enseñar cómo crear el mejor activo que existe hoy en día, que es tu marca personal. Cómo crear un activo de por vida, que es tu marca personal, que te genere más de 10K al mes a través de un coaching online, a través de una habilidad que tú ya sabes, de algo que ya sabes hacer. Y esto lo voy a enseñar de cero de pe a pa, en una formación gratuita el 2 de julio, ¿vale? Tengo un grupo de WhatsApp gratuito. Aquí os voy a dejar el link abajo a la web donde podéis meteros en el WhatsApp gratuito, que es yadosmasterclass.com, y en ese WhatsApp gratuito pasaré el link para la clase ese día. Os voy a enseñar también una nueva AI que estoy usando, que gracias a esa AI os va a crear todo el funnel de venta, toda la página web, todo el backend, cómo podéis entregar los servicios, cómo podéis hacer los cobros para que no necesites equipo, para que lo puedas hacer tú solo. Máquina, nunca he hecho una formación gratuita tan completa. Literalmente te va a dar todos los pasos y herramienta con AI para que no necesites equipo, para que tú puedas coger tu marca personal y crear un coaching online a través de una habilidad que ya tienes y generar más de 10K al mes. Eso para empezar, pero tengo alumnos que están haciendo más de 100K y más de 500K al mes. Eso, máquinas, no la perdáis, 2 de julio. Vamos a por ello. Ok, máquinas. Hemos entrado adentro porque literalmente me acababa de duchar y me estaba absolutamente asando. Ya estaba empezando a sudar como un cochino y fuera. Pero bueno, estamos ya dentro aquí en el aire acondicionado. Vamos a darle caña. La historia detrás de Bugatti es muy curioso porque como toda gran compra que he hecho, y por gran compra me refiero a compra que ha sido muy buena. En esta vida vamos a hacer buenas compras y malas compras. Toda buena compra que he hecho, como por ejemplo el primer Lamborghini, el Corvette, yo que sé, coches como el SVJ, el Bugatti, el Pagani y otros muchos coches o relojes que he comprado, ¿vale? No todas han sido buenas compras, pero como toda gran compra hay algo en común, y eso es que no lo estás persiguiendo, que no estás yendo tras ello, que viene a ti. Y el Bugatti vino a mí, literalmente. Era algo, o sea, sinceramente, para mí nunca fue un sueño desde pequeño tener un Bugatti, porque es algo que ni siquiera estaba en mi radar. No, ni siquiera estaba en mi radar, un Bugatti. O sea, ni pensaba en ello, ni conocía gente que lo estuviera, ni estaba en mi radar. No estaba ni en mi radar ni meses antes, ni semanas antes de comprarlo, brother. O sea, literalmente, yo estaba viviendo mi vida al máximo, trabajando al máximo, dando lo máximo, sobre todo importante, disfrutando al máximo y no estaba deseando otras cosas en ese momento, sino disfrutando de lo que tenía. Y eso fue el caso del Bugatti. Os cuento qué pasó. Un día me escribe un texto
un dealership, un concesionario de aquí en Miami que le había comprado ya, le he comprado bastantes coches. No sé si le había comprado 4 o 5 coches ya. Y me escribe un texto, un WhatsApp, y me pasa una foto. Y me dice... no me pasa una foto, me dice, bro, me ha llegado un coche que, que este parece que es tuyo, tío. Este tiene tu nombre. Dice, esto es algo que le va a romper, o sea, que va a romper todo. O sea, no se ha visto en ningún lado. Y le digo, bro, o sea, me acaba de comprar literalmente un coche o varios coches hace poquito. Hace poquito. Y yo estaba, no quiero más coches ahora mismo. O sea, le dije, no, brother, o sea, no quiero ningún coche, tal. Y me pasa una foto y dice, mira lo que me ha llegado. Y es el Bugatti. Y me pasa una foto y yo, bro, qué locura de coche. Y yo, fíjate, nunca había sido de Bugatti, nunca es algo que estaba ni en mi radar, pero miro este Bugatti, fibra de carbono azul, interior azul. Digo, qué locura de coche. O sea, no sabía ni que existía Bugattis así. O sea, no tenía ni idea. No tenía ni idea. O sea, sabía que estaba el Veyron y el Chiron, pero no tenía ni idea de la marca. Obviamente sabía perfectamente lo que era un Bugatti, etcétera. Y le digo, no, mira, tío, paso, no. Y pasé, o sea, eso fue una tarde. Pasé. Y al día siguiente, en la mañana, era un sábado, me acuerdo perfectamente, era un sábado. Fui al gimnasio pronto, 5 de la mañana con mi mujer, y estábamos después como a las 7 de la mañana desayunando en un sitio en Miami. Era un día que no había nada de gente fuera, no había nada de tráfico. Bueno, los sábados no suele haber tráfico por la mañana. Y mientras estoy desayunando, me pasa un vídeo del coche, una foto. Me dice, bro, pásate a verlo. Ya sé que me has dicho que no lo quieres, pero pásate a verlo porque me dice, hay como 3 o 4, aún no lo he puesto ni a la venta y hay como 3 o 4 personas que lo quieren y van a venir a verlo y se lo van a llevar. Pásate y lo ves antes de que se lo lleven. Y justo porque ese concesionario o sea, no está lejos de distancia, pero en Miami con el tráfico puedes tardar 1 hora y media en llegar a ese sitio normalmente. Y yo miro justo, lo busco y ponía 20 minutos, no había nada de tráfico. Y dije, what, no tenía nada que hacer, no tenía mentorías ahora en unas horas, tal. Tenía la mañana un poco libre y digo, ¿sabes qué? Mira, me voy a pasar a verlo. Se lo digo a mi mujer, venga, bueno. Es raro porque le digo a mi mujer, oye, vamos a ir a verlo, a dar una vuelta, ¿no? O sea, no la a comprar, tal. Me pareció rarísimo porque mi mujer dijo como, ok, porque ella me conoce, de hecho, el día anterior se lo comenté y me dijo, no, porque, o sea, yo no me quiero comprar un coche, se lo comenté y dices que no vaya porque te conozco. Que tú no vas a ver coches, tú vas y si te gusta lo vas a comprar. Y entonces me extrañó que me dijera que sí, tal, pero bueno, fuimos y yo fui sinceramente sin ningún afán de comprar ni nada, o sea, simplemente por dar un paseo, ver un coche que era impresionante, que nunca había visto en persona, un Bugatti, y además el tío es amiguete mío. Voy, me pongo a ver el coche y me dice, ¿qué te parece? Digo, pero es una locura de coche, o sea, en persona me quedé alucinado, me quedé flipado, y hasta que me dice, ¿has conducido alguna vez un Bugatti? Y le digo, no, tío, no he conducido nunca un Bugatti, es más, o sea, yo creo que es la primera vez que veo un Bugatti en persona, ¿sabes? Y otra vez, te estoy hablando, eso es en 2024, al principio de 2024, como en marzo. Yo vivo en Miami y yo sé que Miami no tiene nada que ver con el resto del mundo. Pero te voy a poner en contexto Miami en 2024 en marzo. Pero nadie tenía un Bugatti, ¿vale? Hoy en día te metes en las redes sociales y parece que todo el mundo tiene un Bugatti, ¿vale? Literalmente. Pero en aquel entonces nadie tenía un Bugatti. O sea, era algo que nadie, no había, por lo menos cuando te digo nadie, te estoy hablando del mundo de las redes sociales, ¿vale? No te estoy diciendo que nadie tiene un Bugatti, porque claro que gente tiene Bugattis, pero son gente que no sabes quiénes son, no enseñan nada, yo qué sé, brother, ¿vale? Indiferente. En cuanto a las redes sociales, en cuanto a coaches online, o sea, ningún coach online, yo fui el primer coach online en comprar un Bugatti, o sea, eso es algo muy loco. El primer coach online, tanto de habla hispana como de habla inglesa, en comprarme un Bugatti, en comprarse un Hypercar. Fue el primer coach online en comprarlo, es muy loco, ¿vale? O sea, era algo que no se veía en las redes sociales, no lo veías. Hoy en día ves un montón de youtubers que si ahora los arreglan, ahora los compran, ya te digo, nadie en aquel entonces arreglaba Bugattis, compraba Bugattis, no se veía en las redes sociales, ¿vale?
Entonces, era algo loquísimo, era un shock, ¿no? Y me dice, ¿has conducido alguna vez un Bugatti? Y yo, no, tío, nunca. Y dice, pues mira, te voy a... Porque muy cerca estaba el concesionario oficial de Bugatti, que no es él, pero es amigo suyo. Dice, ven que te presento al dueño y allí tienen un Bugatti, de hecho, para probar y lo puedes probar. ¿Quieres? Y yo, "Oh, vamos, tal". So, fui al concesionario de Bugatti, tenían un Bugatti para probar y nada, me lo dejan probar. Brother, o sea, me subí, salí a probarlo. Yo necesito uno de estos. O sea, me pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo cuando... Y ahora vuelvo a lo de Bugatti, ¿vale? Que me acuerdo dónde me he quedado. Pero cuando probé el primer Lamborghini, que fue en Vegas, yo nunca había alquilado, yo nunca alquilé un Lamborghini antes de comprármelo. Yo probé uno porque había una empresa de alquiler que de hecho un amigo trabajaba y me dijo, tío, ¿te interesa que te dé un Lamborghini de la empresa por un día y tú nos haces promoción? Y dije, brother, o sea, claro que sí. Entonces fue un Lamborghini blanco que me dejaron un día, yo no pagué nada y les hice promoción. Y me acuerdo cuando cogí ese Lamborghini blanco que lo tengo grabado en YouTube, o sea, fue cogerlo, probarlo y dije, yo necesito uno de estos. Y literalmente un par de meses después me compré un Lamborghini. Es muy loco cómo funciona la ley de atracción y la ley de exposición. Son leyes muy reales que la gente no entiende que son reales. La ley de atracción y la ley de exposición son leyes universales muy reales que existen. ¿Qué significa la ley de exposición? Que una vez que eres expuesto a algo no puedes ser desexpuesto. Te pongo un ejemplo. Si una cosa es que tú veas esta mansión aquí en un vídeo, otra cosa es que tú vengas y estés en esta mansión, te vuela la chota. Te pongo otro ejemplo. El primer mastermind que yo fui de Wes en 2023, su mastermind, una de las cosas, ibas a su mansión, como los míos, que venís aquí a mi mansión. Brother, a mí, el ir a una mansión por primera vez de millones de dólares y el verlo, el entrar, en ver que existe, que hay una persona que vive aquí, en estar ahí, te vuela tanto la cabeza, pero en cuestión de 3 meses después a eso, yo estaba en una mansión. Es muy loco, es muy loco. Es algo que no entenderéis los brokies plebeyos porque no invertís en vosotros y para ponernos en un entorno así tenéis que invertir, tanto en vuelos como en hoteles, como en masterminds o eventos. No lo hacéis, es la mejor inversión que podéis hacer y nunca lo entenderéis. Pero cuando fui expuesto a ese Lamborghini, a los meses me compré mi primer Lamborghini y lo atraje otra vez, sin perseguirlo, sin pensar que yo me iba a comprar uno tan rápido, ni siquiera lo tenía en mi mente. Que luego otra cosa que hoy en día que es lamentable es todas estas personas que alquilan Lamborghinis y hacen vídeos de, bueno, yo pensé, mira dónde he llegado, tal, y yo, brother, te has alquilado un Lamborghini, pues mira que dónde he llegado, vale, sí, hay que tener dinero para alquilarse un Lamborghini, vale, son 1.200 euros al día, vale, que muy poca gente tiene dinero para alquilarse coches así, pero otra vez, no hagas vídeos en Lamborghinis alquilados como si fueran tuyos, ¿entiendes? O sea, es muy loco. Hay gente que abusa mucho de esto y hace parecer a la gente que está en ese nivel y no lo estáis. Y eso es lamentable. Yo nunca he hecho eso. Y yo nunca le digo a nadie que haga eso y para nada. De hecho, yo a todo el mundo le recomiendo que su primer supercoche lo compre cash. Lo compre cash, a tocateja, con el dinero. Porque tienes que estar en el nivel. No puedes apalancarte tanto para esas cosas. Pero bueno, en fin, no voy a entrar en esos temas. ¿Vale? Pero volviendo al Bugatti, me pasó lo mismo. Lo probé y dije, qué lo pro. O sea, es un coche, le metías el turbo, era totalmente distinto. Fíjate que no soy de coches de turbo, pero que era una experiencia, brother, conducir un Bugatti, era muy loco. Ahora nos vamos en un Bugatti de 3,5 millones. Let's go. Nada, llegué al concesionario y me decía, ¿qué te ha parecido? Bueno, me ha parecido, eso es una locura, tío, eso es una locura. Y el dueño del concesionario que le había comprado todos los coches, llego, me aparta, ¿no? Habla conmigo y dice, brother, dice, el Bugatti que tengo, dice, literalmente tengo 3 personas que lo quieren comprar. O sea, que vienen hoy después a comprarlo. Se lleva muy bien conmigo, es muy colega mío. Me dice, este coche, este coche es tuyo, tío. Es una locura de coche, de spec, o sea, fibra de carbono azul, interior azul. Y si quieres, o sea, él me conocía mis finanzas, todo, etcétera. Ese coche es tuyo, te lo puedes llevar. Y yo, que me lo puedo llevar, que es mío. Y literalmente, o sea, cuestión de... Fue segundos, me dio los números, dije, tío, sí, puedo pagar todo esto. O sea, lo puedo pagar. O sea, me puedo comprar un Bugatti. Es cuando
te das cuenta, me di cuenta de que podía comprar un Bugatti, de que estaba en ese nivel y era como que me giré, fui a hablar con mi mujer, ya me vio la cara como que venía, o sea, casi ni intercambiamos palabras, le sonreí, sonreí como me sonreí, casi, creo que ni intercambiamos casi palabras y digo, I woke up in a new Bugatti y literalmente me di la vuelta y dije, brother, es mío. O sea, y me lo compré así. Eso fue la historia de cómo me compré un Bugatti de 3,8 millones de dólares y nunca lo olvidaré. O sea, es una experiencia insana, no por el coche, sino por el desbloqueo del nivel, por el no tener miedo porque en la vida das saltos cuánticos muchas veces. Eso fue un salto cuántico, como el salto cuántico que di de mudarme de país, como el salto cuántico que di. Hay muchos saltos cuánticos y en la vida Dios siempre te va a poner oportunidades enfrente tuyo, ¿vale? Para hacer cosas que tienes el capital necesario para hacerlo, tienes lo que sea para empezarlo, tienes todas las herramientas para dar el paso, es algo que realmente deseas y lamentablemente hay muchas personas que en este punto se cagan y tienen miedo y no toman el paso. Y eso es algo que yo nunca he hecho y es algo que estoy muy orgulloso de. Siempre he dado esos pasos y me han llevado a otro nivel de conciencia y otros niveles de vida radicalmente distintos, brother. O sea, ya son como 2 años y medio que tengo un hypercar. El Bugatti lo tuvo un año y poco. Ahora el Pagani lo tengo ya hace más de un año. Ya le he hecho la primera revisión del año. Y es muy loco cómo esos pasos te llevan a otro nivel. Ahora, para mí no es que sea normal tener un hypercar, pero pues mira, aquí estamos, ¿no? Y esto es la historia detrás de cómo me compré el primer Bugatti y lo grande es, me gusta contaros, todo lo que os comparto es mi vida, brother. Es historias mías, son cosas que he vivido, son experiencias y siento que por eso es tan valioso para los que me escucháis. Porque no simplemente cojo la cámara y me hago un vídeo con ChatGPT o copiando a otra persona o veo un vídeo de una persona, 5 claves para ser millonario y cojo una persona y dice lo mismo. Todos son vendehumo y son gente que no tiene nada dentro, no tiene sustancia dentro, no tiene experiencia, no tiene calle, no ha hecho y realmente no van a ningún lado y te están haciendo perder el tiempo a ti. Pero lo que podéis sacar de esto es que si estáis persiguiendo algo mucho, la estáis cagando, brother. Y te voy a poner un ejemplo. No sé ni cuánto tiempo llevo de vídeo, pero con esto voy a acabar ya, que no quiero que se haga muy largo. Te voy a poner un ejemplo de una compra que hice que la cagué y lo perseguí. Y fue mi primer Lamborghini Aventador. No el SVJ, mi primer Lamborghini Aventador. He tenido 2 Aventadores. El regular primero y el SVJ. Literalmente el más básico al más top. Y el más básico me costó como $350,000 y el SVJ mío me costó como $740,000, que a día de hoy vale como 1,2 millones o 1,3 millones ya. Ese coche lo perseguí masivamente. De hecho, fui a comprarme uno, él lo quería, estaba persiguiéndolo, algo se torció en el trato, no me acuerdo qué fue, no fue, a los meses otra vez persiguiendo otro. Literalmente ya no es que no me enrolla con la historia, pero básicamente ya lo iba a comprar, iba al banco para sacar el cheque para dar el down payment y literalmente algo me dijo, no hagas esto. De hecho, o sea, el down payment era no sé si era el pago de todo el coche o era todo menos poquísimo que le faltaba, pero bueno, era un pago bastante grande y tampoco lo hice. Tampoco lo hice porque ese Aventador, cuando compré el Aventador, fíjate, creo que tenía un pago mensual como de $1,000, que es poquísimo, porque si el coche me costó 350,000, creo que pagué casi todo, no sé si 280,000 o algo así. Y una cosa que dejé un pequeño préstamo de $1,000 al mes. Y una cosa que no entiende la gente es por qué hago eso, por qué hacemos eso, es porque quieres construir crédito y quieres construir reporte con el banco. Te interesa tener créditos, por lo menos en Estados Unidos, ¿vale? Para construir una historial con el banco. Pero bueno, el caso, fueron como 2 o 3 Aventadores que se truncaron y ya el último lo seguía persiguiendo el que me compré. Lo compré, estuvo un poco forzado, pero lo compré, lo acabé comprando y a la semana y media se me reventó el cambio. Lo que tendría que haber hecho, que me decía mi conciencia en aquel entonces, y fíjate, no escuché a mi conciencia, brother, cuando no escuchas a tu conciencia es la auténtica voz de Dios guiándote en qué pasitos dar y qué hacer.
Pero ¿sabéis lo que nos hace no escuchar nuestra conciencia? La prisa, de tener cosas antes de tiempo, de hacer dinero rápido. Y yo tenía prisa por tener un Aventador y no era el momento era unos cuantos meses más. Y mi conciencia me decía, espérate un poquito más y te compras el que realmente quieres, que en aquel entonces el que realmente quería el Aventador SV, que era el SV, que es el modelo anterior al SVJ. Era el que realmente quería. Y era un coche que valía en aquel entonces 400.000 valía. Y el que me compré era 350, 340.000 o 330.000. Eran solo 60.000 o 70.000 dólares más el que realmente quería. Pero por mis prisas me acabé comprando el que no quería realmente para tener un Aventador. ¿Qué ocurrió? Que a la semana y media se me reventó el cambio. Tuve que cambiarle todo el cambio y me costó como 55.000 dólares o 60.000 dólares y estuve 3 meses y medio sin coche. ¿Vale? Lección, ¿qué pasó? Cuando finalmente me devolvieron mi coche a los 3 meses y medio, me di cuenta de que si no hubiera comprado ese coche, entre lo que me había gastado ya en el coche y el tiempo que había perdido, ya habría tenido más dinero de que me faltaba para el SV. Y un aprendizaje tan loco que me dio eso en la vida, brother, de no escuchar a la conciencia. Y realmente la vida es tan fácil, tan solo tienes que escuchar a tu conciencia. Tu conciencia está diciendo, haz esto, invierte en eso, vete a este país, no hagas eso, haz esto, haz lo otro, y no la escucháis. Y por eso vuestra vida es una mierda, hermano. Pero para poder escuchar a tu conciencia tienes que crear una persona sin miedo y que toma riesgos y que no cuestiona y que vive alineada. No puedes tener vicio, no puedes tener mal entorno, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora, máquinas. Si queréis realmente aprender cómo alinearos con vuestra conciencia para crear una vida insana, iros a yadosuniversity.com. Aquí abajo tenéis el link. Tenéis una masterclass gratis de 5 horas más una segunda bonus de hora y media que os enseña paso a paso cómo hacer eso para que tú puedas crear tu coaching online, la vida de tus sueños, tu físico, la mentalidad y puedas reventarlo. Máquinas, espero que os haya gustado este vídeo. Me lo he pasado, la verdad, muy bien charlando con vosotros. Si os gustan estas historias propias, dejadme un like por aquí, comentarme. Si queréis que os contar alguna historia, comentarme en los comentarios que queréis que os comente y haré vídeos sobre esto. Oye, ya cuéntame sobre esto, cuéntame sobre esto. Yo creo que son los vídeos que más podéis aprender sobre experiencias reales. Pero máquinas, un saludito.